Hola, buenas noches, saludos y les bendiga. Me da mucho gusto nuevamente poder estar por este medio, saludarles, esperando que la bendición del Señor sea con ustedes. Quiero hoy compartir una clase más y la clase que hoy quiero compartir tiene que ver con la epístola a Timoteo y quiero darles un enfoque general acerca de algunos temas teológicos que vamos a tratar en las clases posteriores. Em, este fin tiene temas o la carta que Pablo escribe tiene un fin práctico, teológico, pero también de orden. Entonces, deme la oportunidad de poder compartir con ustedes este pequeño o esta pequeña línea que nos va a llevar a analizar esos temas de importancia. Y bueno, para esto, pues bueno, vamos a comenzar hablando de su redacción. La mayoría lo posiciona en el 62, 64, la primera carta, la primera redacción, desde Macedonia. Eh, Obvio que esta carta está cargada de temas cruciales, muy importantes para la iglesia de Éfeso, lugar donde Timoteo está sirviendo en esa área. Éfeso no era un lugar muy fácil, pero cuando nosotros leemos Hechos, podemos visualizar cómo Pablo llegó con el Evangelio a ese lugar, cómo Pablo, después de tener ciertos vacíos teológicos, dentro de esos vacíos había un vacío neumatológico, un vacío cristológico. Pablo le da un auge fuerte a esas doctrinas, levanta después de 12 personas que estaban ahí como creyentes, ahora pasan a ser muchísimos. Y Lucas escribe que empezó a existir milagros extraordinarios en Éfeso. La gente se convirtió de la magia, de todo ese ocultismo, y la evidencia fue que quemaron todas las libros de magias que habían adquirido. Estamos hablando que ascendía a más de 2, 3 millones, 4, algunos dicen, aplicado a nuestra época. Fue una iglesia donde se ve unos milagros extraordinarios, que crece de una manera poderosa y que Timoteo se tiene que encargar. Bajo ese aspecto, puedo visualizar a un Timoteo. La mayoría de los autores creen que Timoteo era un chico muy de un carácter muy tranquilo, muy pasivo, pero la realidad que el hecho de que a él le hayan encargado visitar Corinto, am, quedarse en Éfeso como un obispo, estamos hablando que no era cualquier persona. Timoteo tenía una carga de liderazgo, una carga también teológica. Imagínense, adiestrado por el apóstol Pablo, así que hablábamos de un hombre, un joven en esa época que tenía mucho que dar en su liderazgo. Y bueno, entonces cuando empezamos a buscar a Timoteo, lo primero que vamos a encontrar es un énfasis en cuidar la sana doctrina, la importancia de ella. Pablo sabe, y esto es lo que transmite Timoteo, que una buena doctrina, sana doctrina, puede combatir las falsas enseñanzas. La característica de la sana doctrina es que la sana doctrina tiene raíces profundas, tiene argumentos profundos para poder combatir y a la par erradicar la enseñanza, ¿sí?
Y entonces toda especulación vana que existe y que existió en esa época y que quizás sigue existiendo en la nuestra, solo la sana doctrina. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de la sana doctrina, necesitamos visualizar y entender que la sana doctrina ocupa como de manera precisa y primordial a Cristo como la base, como el fundamento, pero también tiene una inspiración neumatológica. La sana doctrina habla de la esencia que es Dios. La sana doctrina no le atribuye a otras fuentes, sino que la única fuente es la fuente inspiradora que viene de Dios, usando, dijo Pedro en la teología petrina, dice, usó a santos hombres de Dios, sí, como ese instrumento para inspirar, para ser usados y tener la escritura que tenemos. Así que solo la sana doctrina, y si algo se le encarece a Timoteo, es eso, el mantener la doctrina, el cuidar la palabra, dice, insta a tiempo, fuera de tiempo, porque si algo hace la palabra es perfeccionar al hombre. Entonces es la importancia de poder acudir, ¿sí? Y bueno, entonces, veremos algunos otros aspectos. Aparte de la sana doctrina, tiene otros aspectos sumamente importantes, teológicos, que valen la pena echarle un vistazo. La gracia de Dios. Tema central para muchos en ambas cartas. Pablo presenta el ejemplo de cómo la gracia de Dios puede transformar, ¿sí?, a los pecadores. Incluso el texto muy fuerte, que yo creo que la mayoría no lo sabemos. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero como pecador. La gracia de Dios, la que alcanza, y cuando hablamos de la gracia de Dios, a Pedro le da un enfoque y Pedro le habla que la gracia es multiformidad, es multiforme. Es decir, la gracia de Dios viene y tiene la esencia del Rey de Reyes, pero no está sujeta a los hombres. La gracia de Dios se reparte para todos, ¿sí? De muchas formas y de muchas maneras. Y por eso esta teología se vuelve de la gracia de Dios, se vuelve ícono y punto clave en la extensión del evangelio, ¿sí? En poder encaminar a los creyentes y decirles que es por gracia de Dios. No son obras de la ley, como los judaizantes, los falsos maestros, insistían, ¿sí? Insistían en judaizar a la iglesia, en volver al tiempo de la ley, pero la gracia de Dios es la bandera con la que debemos de navegar. Y por eso Pablo a Timoteo le aconseja esa parte de que visualicen bien la gracia de Dios. Otro tema que estaremos abordando en los siguientes días es acerca de la iglesia como una columna de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo y él dice que la iglesia es columna, pero también es fundamento de la verdad. Es decir, el papel de la iglesia es crucial. Dos cosas: para preservar, pero también para proclamar el evangelio. Si no hay iglesia, ¿sí? No hay misión, no hay visión en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se le otorgó a los creyentes el ser testigos, el predicar el evangelio, el llevar las buenas nuevas a la iglesia, se le ha encomendado. Y bajo ese aspecto,
La iglesia es una columna importante, fundamento de la verdad. Entonces, quiero que vayan hilando los temas. La gracia como una parte central, la iglesia como una columna inamovible, porque la iglesia está fundada y fundamentada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay más. Em, si alguien atribuye cualidades a los líderes o cuál debería de ser el perfil de liderazgo para estar frente a una iglesia, es la escritura de Pablo otorgándosela a Timoteo, es la forma y las cualidades. Ustedes lo saben, Timoteo, la carta a Timoteo enumera cuáles son los requisitos para ser un anciano, un obispo, para ser diácono, ¿sí? Pero también hay que resaltar la importancia del carácter que debe tener y la integridad del liderazgo de la iglesia. Em, Siempre hemos dicho a voz de Pablo, no, en el liderazgo no debe haber gente, no debe estar compuesta por personas inmaduras. Se requiere a los que han madurado, a los que tienen un buen carácter, en el aspecto del carácter de Jesucristo, que sepan cuidar. Incluso Timoteo se le dice, tienen que gobernar bien su casa, porque si no gobiernan su casa, ¿cómo pretenden venir y gobernar a la iglesia, cuidar de ella? Pablo hace un enfoque al carácter, a la vida del líder. El líder se procura llevar una vida intachable, el líder procura tener en orden su casa, porque el juez, dice la palabra, empieza por su casa. El líder es ejemplo, el líder lo ven, al líder lo apuntan, lo señalan. Por eso un llamado al liderazgo, que necesitamos tener un enfoque paulino, un enfoque de la palabra en nuestra vida y procurar vivir una vida íntegra delante del Señor, haciendo el trabajo, porque el trabajo es para el reino de los cielos, es para una atmósfera y una cultura diferente a la que tenemos aquí. No existe cohecho en nuestras iglesias, no debiera de existir. Corrupción, inmoralidad, cero. ¿Por qué? Porque es una obra especial, que es la obra del Señor. Entonces, si queremos hablar de la conducta y de las cualidades de los líderes, hay que echarle un vistazo a Timoteo. Em, Hay un tema importante que se le llama el papel de las mujeres en la iglesia, en este caso de Éfeso. Clases pasadas habíamos analizado la iglesia de Corinto y la iglesia de Corinto tiene una situación similar, pero hay que ubicar en contextos. Corinto no es lo mismo que Éfeso, necesitamos evaluar el contexto para poder entender cuál es el papel de la mujer en la iglesia, ¿sí? Obvio que este ha sido un debate teológico impresionante, acerca de cuál debiera o debe ser la conducta de la mujer. De aquí se desprenden muchas opciones teológicas, se desprenden finalmente muchas posturas, ¿no? Como que la mujer, por ejemplo, en Corinto debe de, perdón, debe usar velo o no debe usar velo, cuál es la vestimenta apropiada. La mujer en Éfeso, perdón, sí, en Éfeso por Timoteo, debe callar en la iglesia. ¿Por qué dice que la mujer se salvará engendrando hijos? Y en Corinto, ¿por qué la mujer debe estar sujeta al hombre? Son temas que siguen dando mucho de qué hablar,
pero necesitamos ubicarnos en el tiempo, en el contexto de la iglesia, para no usar el texto como pretexto. Si queremos aprender más, bueno, seguro que lo veremos en otra clase a profundidad y veremos cuál es la postura y cuál, haciendo una exégesis hermenéutico, podríamos ver qué es lo que Pablo nos está diciendo. Piedad y el contentamiento también es algo que enfatiza Pablo a Timoteo. La piedad y el contentamiento, este binomio, son gran ganancia para el pueblo, para el creyente. Y por esa razón, Pablo advierte que el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Y Pablo promueve la satisfacción en Jesús. Le dice a Timoteo, mira, Timoteo, mientras tengas un lugar donde estar, donde vivir y qué comer, qué vestir, es suficiente, es bueno, ¿sí? Y olvidemos esa insatisfacción de tener y de buscar. Necesitamos llegar al punto en el del contentamiento en el Señor Jesucristo. Es interesante. Se pretende que la segunda carta, que es la última de las cartas del apóstol Pablo, en el orden cronológico, es primera de Timoteo, luego le escriben a Tito y luego nuevamente a Timoteo. Ese es en el orden cronológico. Pero cuando llegamos al orden este, de nuestra Biblia, pues bueno, encontramos el orden Timoteo, segunda de Timoteo y finalmente Tito y las demás cartas. Pero en el orden cronológico, esto apúntenlo bien, recuérdenlo muy bien, es Timoteo, luego Tito y luego segunda de Timoteo. La segunda carta, varios autores están de acuerdo que pudiera ser en el 66, 67, otros en el 68, pero ya en el 68 se complica porque él es el tiempo en que muere el apóstol Pablo. Entonces vamos a plasmarlo para nuestro objeto de estudio. Entre el 66 y 67, Pablo redacta esta segunda carta antes de padecer ese martirio. La segunda carta tiene como promesa la perseverancia en la fe. Se exhorta a Timoteo a perseverar en la fe a pesar de las dificultades y persecuciones. Le recuerda a todos, a los que quieren vivir piadosamente en Jesús, sí, dice Pablo, van a padecer persecución. El tema de la fe es muy importante para la iglesia de Éfeso. La fe para la iglesia de Éfeso y para Timoteo, en primer lugar, para Timoteo, esa fe es importante porque le ayudará a padecer las persecuciones en victoria, a pasar las dificultades bajo la gracia de Dios. La fe es importante tanto que en la misma iglesia que va a pastorear o está pastoreando Timoteo en esa época, Pablo les enseña la armadura del Señor y la armadura del Señor dice que tienen el escudo de la fe, es decir, la fe es como un escudo. A mí me impresiona porque dice Pablo, la fe es el escudo que apaga los dardos del enemigo. Es interesante. Creo que ustedes no me dejarán mentir, pero si algo nos ayuda a perseverar y a estar aquí en esta tierra de pie, es la fe en el Señor Jesús. Ustedes y yo estamos conscientes que sin Él no podemos hacer nada. Estamos conscientes que si vivimos, simplemente es por la gracia de Dios y a eso se le llama fe. Tema relevante, fuerte en el área de la segunda carta.
que vamos a ir analizando enseguida. Y no se olviden, esto es un icono, un punto clave en segunda de Timoteo, la inspiración de las escrituras. Hace un rato mencionábamos si algo erradica, ¿sí?, las malas prácticas es la sana doctrina. Si algo perfecciona al hombre es la inspiración de las escrituras, porque dice que está inspirada. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos del Espíritu Santo ejerciendo su poder, su gracia en hombres, y esto es redactando. Y ahora la palabra nos habla que tiene una utilidad, y la utilidad gira en estos aspectos. Es útil para enseñar, esa es la utilidad de la palabra, las escrituras, enseña. Y mire lo que estamos haciendo, enseñando. Si usted lee la palabra, usted le va a enseñar la palabra. Pero también la palabra tendrá otra utilidad y va a redarguir, la va a convencer, pero también nos va a corregir. Es correcto, cuando nosotros vamos o nos vamos desviando, quizá nuestra conciencia apele, pero nada como la palabra nos corrige, nos mete al surco, pero también para instruir, ¿sí? Entonces, cheque nada más la utilidad, enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. Y esta palabra inspirada tiene una finalidad, que el hombre sea perfecto para Dios. Perfección se encontrará cuando devoremos la palabra de Dios, cuando vivamos, cuando esa palabra viva en nosotros, ¿sí? Entonces algo va a suceder. El legado espiritual del apóstol Pablo, y con esto vamos cerrando. Pablo enfatiza la importancia de pasar la fe a la siguiente generación. Y con esto quiero terminar y quiero hablar de ese legado, a lo que muchos le han llamado la educación transgeneracional. Es decir, este legado tiene que ir de generación en generación, hay que transmitirla. Y Pablo dice: lo que has oído de mí, enseña a hombres idóneos, ¿sí? Idóneos para enseñar, y estos van a enseñar a otros, y estos otros enseñarán a otros, y entonces la generación, ¿sí?, de hombres y mujeres que conocen la palabra, ¿sí?, avanzará y crecerá, y entonces tendremos doctrina, buena doctrina, sana doctrina y palabra de Dios para otras generaciones. Quiero invitarles a no perder el enfoque paulino, el enfoque que tiene Pablo hacia esta generación. Pablo insta a no perder el blanco, el punto donde debemos de estar y debemos llegar. Y para eso necesitamos entonces saber que hay una generación detrás de nosotros que nos está observando, y necesitamos que nuestra conducta sea buena, agradable, irreprochable, para dejar legado en esta tierra. Algo que a mí me gusta, por ejemplo, en el mundo judío o hebreo, casi no hay una fiesta, ¿no? Cuando nace un niño, como nuestra cultura latina o acá en México, ¿no? Vamos a hablarlo. Am, no hay una fiesta, ¿no? Sino que ellos dicen que hay un legado. Al final, cuando mueren, dice, celebramos ese legado. Lo que haya dejado, lo que haya hecho en vida, tiene más valor y proeza, no cómo llegó, sino cómo se fue.
Entonces cerremos nuestro tiempo. Pablo lo cierra con fe y dice, he peleado la buena batalla, Timoteo, he guardado la fe, por tanto me espera una corona incorruptible. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estos temas los vamos a ir abordando poco a poco y profundizando y extrayendo de ahí puntos importantes, prácticos para la vida de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los saludo con mucho aprecio donde quiera que estén.